Hola, el día de hoy voy a hablar sobre el capítulo 6 llamado La integración regional desde la perspectiva de la teoría económica. Pero para eso primero necesitamos saber a qué se llama un convenio de integración regional y se define como un acuerdo firmado entre dos o más países que buscan, a través de un proceso de unificación gradual de políticas aduaneras, fiscales, monetarias, etcétera, la conformación de un país único desde el punto de vista económico. Aunque la cercanía geográfica fue un factor clave en el desarrollo de los procesos de integración económica, en sus primeros años existieron excepciones a este principio, el cual fue el Consejo de Ayuda Mutua Económica, por su abreviación CAME. En dicho convenio, fuera de agremiar a la URSS y sus vecinos de Europa Oriental, incluye también a Vietnam y Cuba, los cuales geográficamente se encuentran muy distanciados de la URSS y de Europa Occidental. Otra característica importante de los convenios de integración económica fue la uniformidad en los niveles de desarrollo socioeconómico de los países que eran parte de estos convenios, debido a que la integración regional incrementaba los niveles de interdependencia económica y pues así evitaban que un país económicamente frágil pusiera en riesgo a la economía de los demás países. Sin embargo, el regionalismo abierto, el cual se consolidó desde la década de 1990, ha permitido convenios de integración económica entre países de diferentes niveles de desarrollo y con diferencia de proximidad geográfica. Ahora les hablaré sobre el regionalismo desde la perspectiva de las teorías de la integración económica. Los convenios de integración regional, surgidos en los años 70, tuvieron como patrón general la vinculación de países no solo geográficamente unidos, sino también con un alto nivel de uniformidad en su desarrollo económico. Por ejemplo, el Mercado Común Centroamericano, así como la Comunidad Andina de Naciones, por sus siglas CAN, así como también el Bloque del Sudeste Asiático, por sus siglas ASEAN. El subcontinente latinoamericano eh, tuvo un proceso de integración donde participaban países de tercer mundo, el cual se le llamó ALALC, el cual fue posteriormente denominado ALADI en 1980. Ese convenio permitió a países como Brasil y México, que tienen un alto nivel de desarrollo industrial, integrarse con naciones como Bolivia, Paraguay y Ecuador, los cuales entran en un subgrupo de países en desarrollo económico. Una economía pequeña o de bajo nivel de desarrollo puede perder mucho y ganar poco en una integración con una economía más desarrollada, y por lo contrario, las empresas de un país grande y más desarrollado económicamente pueden aprovecharse de las oportunidades que les ofrece tener una integración con países de menor desarrollo. En contraria con este argumento, las empresas de una economía de menor desarrollo, al ingresar a un bloque con países más avanzados, pues puede ser un paso que los prepare para competir en el mercado global. El segundo argumento a favor de las negociaciones entre economías de diferentes niveles de desarrollo económico fue que un sector débil de una economía integrada se podría beneficiar de los aportes como compras, fusiones y alianzas estratégicas que el capital extranjero podría brindar a ese sector. Además de que era muy posible que un régimen de libre inversión extranjera fuese más atractivo para anular los costos logísticos del transporte internacional, en este caso de las empresas más desarrolladas a los países menos desarrollados.
El segundo tema a tratar es la tipología de los acuerdos regionales de comercio. Según los estudios sobre la regionalización desde la perspectiva económica, se pueden deducir dos grandes componentes: la liberación al intercambio comercial y la unificación y homogeneización de políticas aduaneras, sectoriales y macroeconómicas. Se considera que los diferentes tipos de acuerdos regionales de comercio ACR se han entendido como etapas que tienen una especie de gradualización en la integración como un proceso. Sin embargo, Estados Unidos o Chile, por ejemplo, parecen ir en otra dirección. Cada tratado de libre comercio que firman no parece ser parte de un proceso de integración gradual o más profunda, sino un resultado simplemente. Aunque cada proceso de integración es un caso particular, se pueden reconocer 4 etapas o tipos de acuerdos de integración económica. Una de ellas es la zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común y unión o comunidad económica. La primera de ellas es la zona de libre comercio, y esta es un convenio por el medio del cual 2 o más países eliminan las restricciones aduaneras al comercio recíproco de mercancías. Esta no solo establece la eliminación de aranceles, sino toda clase de obstáculos para arancelarios y contingentes al comercio que afecten al intercambio regional de mercancías. La gradualidad les permite a los gobiernos proteger a sectores importantes pero relativamente débiles con respecto al nuevo socio comercial, cuando hay diferencia de desarrollo económico. En este caso, los sectores económicos más vulnerables son los últimos en desgravarse. Utilizan este tiempo para tratar de fortalecer estos sectores. La protección de estos últimos se da como consecuencia de una estrategia de arancel educador, el cual es una protección temporal para que el sector se prepare tecnológica, financiera y administrativamente para que pueda competir con sus socios. Una zona de libre comercio puede tener diferentes efectos tanto como al productor nacional, así como para un sector específico. Para el productor nacional se puede mencionar que se abre la posibilidad de entrar a un nuevo mercado, así como que también aumenta la competencia en el mercado nacional. Y los efectos en un sector específico de la economía pues dependen del grado de complementariedad o de competitividad entre las economías de los países que se están asociando. No es lo mismo la integración entre economías que se están complementando, pues estas son economías que tienen diferentes sectores de especialización, que economías que son competitivas, las cuales compiten en el mismo tipo de mercado. En el caso de las economías complementarias, las negociaciones fluyen con mucha más facilidad, pues hay menos intereses sectoriales nacionales afectados. Y pues en este caso tiene pocas posibilidades de crear comercio, ya que no habría muchos productores ineficientes, los cuales podrían ser desplazados por la competitividad o por los nuevos socios comerciales más competitivos. Sin embargo, cada vez es menos probable encontrar una economía especializada en un sector específico o en particular, pues ahora los países denominados industrializados tienen intereses fuertes en algunos sectores agropecuarios, a la vez que las naciones que están en vías de desarrollo también han buscado fortalecerse en diversos sectores productores de bienes manufacturados. Dos economías que se complementan generalmente tienen menores niveles de proteccionismo en los sectores que liberan, lo cual reduce los impactos del libre comercio, por lo cual la Unión
o las zonas de libre comercio entre países que son complementarias tiende a no dar resultados tan favorables. Y por el otro lado, la firma de estos tratados entre economías que compiten tienden a generar mayores beneficios económicos, pues los actores más competitivos tienden a elevar los niveles de eficiencia, generando efectos de creación de comercio. El último tema a tratar es los efectos estáticos de la integración de una zona de libre comercio. El primer efecto de un proceso de integración económica, cuando su esencia principal es la liberación aduanera en el intercambio de mercancías. El primero es la variación en el uso de la capacidad instalada del país y de sus empresas, así como también la variación en los niveles de empleo a nivel nacional y por sectores. Y a mediano plazo pueden alterarse también los esquemas de especialización del país y sus empresas. A corto plazo se presenta una mayor utilización de la capacidad instalada en aquellas empresas que pueden producir bienes a exportar, a la vez que también la industria dedicada al mercado internacional pues se ve desplazada y es subutilizada por este desplazamiento de la competencia externa. La producción nacional es reemplazada por los productos importados de los países socios del acuerdo. Y cuando eso sucede, estamos hablando de la creación de comercio. Sin embargo, cuando la producción de terceros países a un país es desplazada por los productos que tenga ese país con socios de una zona de libre comercio, entonces estamos haciendo referencia a una desviación del comercio. La creación de comercio es un beneficio de la integración, mientras que la desviación de comercio se considera como una pérdida. Con la desviación del comercio se abren oportunidades de comercio fruto de la eliminación recíproca de barreras. Sin embargo, es posible que la reducción de comercio con productores eficientes de países o regiones que no sean signatarios del acuerdo. Desde el punto de vista de la teoría del libre cambio, las zonas del libre comercio pueden ser destructoras del bienestar. El mayor o menor de los aprovechamientos de los beneficios de la integración regional depende de varios factores. Estos factores se pueden agrupar en dos categorías: factores internos y factores externos. Los factores internos son: 1. El grado de protección existente. Las economías que han sido altamente protegidas antes de la integración regional corren un mayor riesgo de sufrir pérdida de industrias y empleos. Número 2. Grados de protección con respecto a países terceros. Los acuerdos comerciales que mantienen bajos aranceles externos reducen el riesgo de desviación del comercio. Número 3. Grado de complementariedad de las economías. Los acuerdos comerciales que integran economías complementarias ofrecen mayores beneficios a las empresas. Y número 4. Tamaño del mercado. Los acuerdos comerciales que integran mercados grandes ofrecen mayores oportunidades. Segundo, los factores externos. Número 1, la cercanía geográfica. La cercanía geográfica facilita la reducción de los costos de logística. Número 2, precio de los combustibles. Los altos precios de los combustibles pueden encarecer el comercio interregional. Terminando con los factores internos y externos, continuamos con el regionalismo abierto, que está caracterizado por la aparición de tratados interregionales, que han colocado el reto de aprovechar los beneficios de la integración regional a pesar de las distancias. El aprovechamiento de los beneficios de la integración regional depende de una serie de factores que deben ser considerados por los países que participan en este proceso. Un ejemplo de cómo los factores mencionados pueden afectar el aprovechamiento de los beneficios de esta integración regional es
que un país con un alto grado de protección previa a la integración regional puede sufrir pérdidas de industrias y empleos si los aranceles se reducen demasiado de forma repentina. Otro ejemplo podría ser un acuerdo comercial que mantiene altos aranceles externos que pueden aumentar el riesgo de desviación del comercio, lo que puede perjudicar a las empresas de los países que participan en este acuerdo. Podemos decir que hay factores que marcan una tendencia alcista en los precios del petróleo a largo plazo, que son la falta de nuevos sustitutos, que sean tanto económicamente viables a corto, mediano y largo plazo. La duración del acuerdo en tiempo es uno de los beneficios que siempre se espera de un tratado de integración económica, ya que lo diferencia de las preferencias arancelarias unilaterales, y también es la certidumbre que genera la reciprocidad. El soporte básico de este beneficio es la reciprocidad, en la concesión de las preferencias, que es lo que no sucede en un sistema de preferencias comerciales unilaterales. La utilización de recursos ociosos. El desarrollo de ciertos sectores genera empleos indirectos en otros de la economía que les proveen insumos, o que satisfacen las necesidades de una población que incrementa su nivel de ingresos. En otras palabras, los modelos económicos proteccionistas aceptan el carácter generador de bienestar de la creación de comercio, pero al mismo tiempo ven en la denominada desviación de comercio un camino hacia la industrialización y la especialización al interior de un ACR. Siguiente subtema es efectos dinámicos de los procesos de integración económica. La dimensión dinámica tiene la particularidad de que adicionalmente genera bienes públicos. La integración produce efectos que impactan positivamente a todo el conglomerado empresarial, a toda la comunidad o a todo el país. Algunos beneficios dinámicos son: número 1, el aprovechamiento de las economías de escala. Esto se refiere a que si la industria nacional ya no solo abastece el mercado nacional, sino también el de los países socios del acuerdo, entonces hay una gran posibilidad de generar economías de escala. El carácter recíproco de los convenios de integración hace que se adquiera un grado grande de compromiso y por ende se crea un ambiente más estable para la planeación productiva. Número 2. Incremento de la competencia. Este hecho beneficia no solo al consumidor final, sino a las industrias nacionales, ya que se obliga a las empresas que monopolizan según el sector de la economía doméstica al competir con empresas extranjeras en factores como precio, calidad o servicio. 3. La inversión extranjera. Las zonas de libre comercio y las uniones aduaneras ofrecen a los países integrados la posibilidad de un mayor acceso a capitales extranjeros, así como las inversiones nacionales se ven motivadas a ampliar sus plantas para atender un mercado más amplio. También es probable que inversionistas extranjeros vean un atractivo en trasladar sus plantas a países que hacen parte de estos bloques para aprovechar los beneficios que estos ofrecen. Los instrumentos de política comercial proveen un marco de incentivos que a su vez inducen cambio en las estructuras productivas. Los acuerdos de producción, en cambio, consisten en mecanismos de acción más directa. Conviene destacar que los acuerdos de producción y los instrumentos indirectos pueden ser complementarios y apoyarse mutuamente. Los primeros hacen más definidos los efectos de la política comercial, que por su parte puede emplearse para acrecentar la eficiencia de los acuerdos de producción y enmarcar su efecto distributivo dentro de los márgenes de preferencia. Ahora vamos a hablar acerca de la asimetría en las negociaciones de acuerdos regionales del comercio. Y pues primero decir que la cláusula de la nación más favorecida pues es una cláusula que busca dar un trato igualitario entre los países que intercambian. Y pues ante esto, el comercio mundial y la integración económica busca producir efectos asimétricos. Y pues a consecuencia de esto, los países pues buscan formas de negociaciones que los ayuden a mitigar los costos de una integración. Entre las negociaciones
encontramos la asimetría y gradualidad, que aquí se negocian desmontes arancelarios que tengan en cuenta las fortalezas y debilidades de los diferentes sectores económicos en cada país. Después tenemos la firma de tratados complementarios, y aquí los países tienden a firmar otros convenios de integración con nuevos países de bajos aranceles, lo cual reduce la transferencia de recursos a los exportadores de los demás países integrantes del acuerdo. Después está la confinanciación de la agenda interna, y aquí es cuando se inician los procesos de integración, pues suele haber una pérdida de empleo y una reubicación de capitales. Y pues un ejemplo de este punto es la Unión Europea, en donde el crecimiento compartido trae más crecimiento, y la estabilidad de un país signatario es a la vez la estabilidad de todo el bloque. Después están los temas de negociación para construir una zona de libre comercio. Pues primero empezar a decir que las zonas de libre comercio son un proceso de integración regional que tiene como eje principal el intercambio de mercancías. Y bueno, las negociaciones de un proceso de zona de libre comercio incluyen los siguientes componentes. Primero son las reglas a los accesos a los mercados, y pues aquí se ven tasas arancelarias, cuotas, barreras arancelarias, licencias, contingentes de importación, entre otras. Después están las normas de origen, que pues aquí son la determinación de criterios de origen que es necesaria para verificar que los productos procedentes de un país signatario del acuerdo son pues efectivamente de donde dicen ser originarios, y pues por ende tienen derecho a preferencias. Y pues aquí se busca separar lo que es nacional a lo importado. Y aquí hay dos tipos. Están las que son preferenciales y las no preferenciales. Con respecto al tema de las normas de origen, hay varios sistemas aplicados en los diferentes acuerdos comerciales, y pues también para definir que un producto es originario de un país se puede recurrir a varios sistemas de definición de los criterios del origen. Uno de ellos es el salto de partida, en donde los insumos importados se clasifican con una partida y luego de ser transformados se pueden exportar bajo otra partida. Después está la transformación sustancial, que es un porcentaje de valor agregado nacional mínimo para la determinación del origen. Después están las normas técnicas de origen, y pues esta se aplica cuando un país exige que las preferencias se concedan siempre y cuando el producto cumpla con ciertos requisitos técnicos de origen. Y bueno, hasta ahí lo de las normas de origen. Después, continuando con las diferentes formas de negociación, después está la aplicación del trato nacional, que son condiciones para que las normas domésticas no sean manipuladas en el futuro, afectando a los proveedores extranjeros. Después están las normas técnicas, y pues estas lo que buscan es satisfacer y proteger a los consumidores en términos de la calidad mínima requerida para los productos. Y por último tenemos lo que es la armonización, y bueno, en las zonas de libre comercio son convenios relativamente sencillos, que pues lo que buscan principalmente es el comercio. Y bueno, aquí se tienen que tener en cuenta los intereses tanto de los productores como los consumidores, y también de los intermediarios. Se requieren competencias para la solución de políticas de desacuerdos. También hay que tomar en cuenta las dificultades para armonizar conceptos que no tienen significado homogéneo en los países, en todos los países, pues que pueden significar cosas diferentes.
y que pues aquí implica voluntad política. Ahora yo les voy a hablar sobre la unión aduanera. Esta se denomina una unión aduanera a un acuerdo regional de comercio que busca constituir un territorio aduanero regional en reemplazo de las aduanas nacionales de los países signatarios. Esto implica una política unificada, una administración única y un arancel externo común. La existencia de una unión aduanera implica un comercio intrarregional libre de barreras aduaneras, ya sea de arancelarias y no arancelarias. También la implementación de un arancel externo común a las mercancías que ingresan de terceros países, ya que esta decisión es la más significativa con respecto a los efectos de creación y desviación de comercio, ya que busca colocar a las empresas de los diferentes países integrados en igualdad de condiciones frente a competidores o proveedores de terceros países. El establecimiento de este arancel común también requiere de un cronograma, ya que al momento de que las negociaciones se realizan, las tasas arancelarias entre países son diferentes. También implica la existencia de una única institución aduanera regional con un único régimen aduanero territorial. Esta institución también administra los regímenes de excepción como medidas antidumping y salvaguardias. También está la política regional de utilización o distribución de ingresos. Y por último, la eliminación del requisito de certificación de origen al flujo interregional de mercancías. Y eso consiste en que luego de que una mercancía ingresa desde un tercer país a uno de los integrantes de la Unión Aduanera, no lo está haciendo a este país en particular, sino al territorio aduanero unificado, ya que esto reduce los costos transnacionales de las importaciones de esos terceros países y del intercambio intrarregional. La consolidación de una unión aduanera es un verdadero paso para trascender de una integración económica caracterizada por la liberación del comercio intrarregional a un proceso de unificación y homogeneización de los mercados en particular y de la economía en general. Este es un ente supranacional que asume representatividad regional en foros y negociaciones comerciales con otros bloques, países o incluso en el marco de las redes de negociaciones de la OMC. La integración regional se entiende desde las uniones aduaneras y en las cuales se crean los organismos regionales, que son el de facto y de jure, que asumen la representatividad y la identidad del territorio multiestatal que abarcan. Esa es la primera etapa de los procesos de integración en el cual lo intergubernamental cede espacio a la supranacionalidad. Esto es la conformación de una arquitectura ejecutiva que suple funciones que tradicionalmente cumplen los gobiernos nacionales. Ahora les hablaré sobre el mercado común. Es una unión aduanera que añade a su proceso de integración una política de libre movimiento intrarregional de servicios, capitales y manos de obra. Se logra que las mercancías sean intercambiadas de una manera regionalmente óptima, especializándose a partir de las ventajas comparativas de cada país, y además se busca que los factores de producción tengan una libre circulación para ser óptimamente utilizados. Así el capital o la mano de obra podrían saltar de un país a otro buscando dónde recibir la mayor remuneración. Esta etapa puede ser desequilibradora para el país en el corto y mediano plazo, ya que la mano de obra se moverá hacia el país donde se paguen los mejores salarios, pero en el largo plazo este proceso debe conllevar una nivelación salarial dentro del bloque regional. Los mercados comunes son un paso cualitativamente superior en los procesos de integración, ya que mientras las zonas de libre comercio y las uniones aduaneras se centran en la unificación de mercados, con los mercados comunes se comienza a evidenciar los pasos hacia la homogeneización. Ahora tenemos lo que es la unión económica o comunidad económica, que esta es la cuarta etapa del proceso de integración económica y tiene sus orígenes en las negociaciones que se realizarán a partir del proceso de conformación de la zona de libre comercio. A la par que se llevan a cabo las negociaciones de liberación del comercio intrarregional, se realizan discusiones alrededor de las políticas fiscal, monetaria, cambiaria, de inversión extranjera, laboral, etc. Entonces, una comunidad económica es aquella etapa de proceso de integración donde se unifican todas las políticas inherentes a los vínculos económicos de los países signatarios dentro del Acuerdo Regional de Comercio. Dentro de las políticas en discusión se consideran primordiales las siguientes: la unificación de mercados de capitales, el control sobre la tasa de cambio y creación de una moneda única regional, la homogeneización y unificación de los regímenes tributarios, control y eliminación de los subsidios a la producción y a las exportaciones que compitan intrarregionalmente. Esta etapa de unificación de políticas económicas y sociales es la más extensa y compleja, ya que está caracterizada por una diversa lista de dimensiones, muchas de ellas lejanas al aspecto comercial que generalmente da origen a los procesos de integración regional. También tenemos la integración de economías divergentes o convergentes entre la Asociación de Comercio y la Asociación Regional de Importaciones. Esto tiene que ver con la firma de tratados entre economías que se complementan o que compiten entre sí.
El debate se da en función de los efectos estáticos del comercio y la estrategia de sustitución de importaciones. La firma de un tratado de integración por parte de naciones cuyas economías compiten entre sí tiende a ser compleja desde el punto de vista político, y firmar acuerdos entre economías que se complementan se considera positivo en la medida que los sectores económicos domésticos no habían arriesgado su mercado doméstico a la par que pueden expandirlo a nivel regional. La desviación de comercio desde una perspectiva estructuralista sería aquel que se puede entender como impulsor de desarrollo, o sea, la sustitución regional de importaciones. Este es un proceso derivado de un acuerdo regional comercial, en el cual los países signatarios se benefician de la desviación de comercio generada en la medida que emprenden estrategias para abastecer los mercados regionales y los que gozan de la preferencia arancelaria. Su expansión del mercado local al regional debe producir dos efectos que incrementan los niveles de bienestar en el bloque regional. El primero es la generación de nuevos empleos directos e indirectos y los segundos son las economías de escala. La generación de nuevos empleos es un efecto de compensación, mientras que las economías de escala son un beneficio absoluto en los niveles de bienestar. De la integración regional tradicional proteccionista al regionalismo abierto. La CEPAL caracterizó al regionalismo abierto como una nueva etapa de los procesos de integración económica en la cual las barreras a terceros países se reducían, se conservaba la motivación de un futuro compartido entre los países signatarios. Se han encontrado en el supuesto regionalismo abierto una puerta del neoliberalismo para dinamizar el libre comercio global que no se alcanza a través de las negociaciones de la OMC. Este regionalismo abierto refleja los cambios importantes en la dinámica de los procesos de integración económica con respecto a lo que fueron sus orígenes, los cuales explicaban las causas por las que el sistema multilateral les había concedido el carácter de excepciones al principio de comercio sin discriminación. Algunos de los cambios más evidentes son la asociación de procesos de integración regional económica con procesos de apertura comercial y de inversión extranjera con respecto a terceros países. La visión es aprovechar el capital, la tecnología de las empresas multinacionales y en general de los países desarrollados para acelerar los procesos de modernización económica y así obtener un mayor beneficio de la integración. El segundo cambio es la integración a partir de negociaciones bilaterales, y con esto se logra la conformación de subgrupos a los cuales se unen los demás países en la medida en que sus economías se encuentran preparadas, a la vez que dichos subgrupos entran a negociar entre sí su posible función en un solo grupo regional. El tercer cambio fue la ausencia de profundidad en la integración, la triangulación comercial. En esta la firma de acuerdos entre bloques, como es el caso de la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur, genera esperanzas de avanzar en negociaciones hacia una verdadera integración suramericana. En tanto los canales de comunicación estén abiertos, las oportunidades existen. Otro de los cambios es la integración norte-sur. México dio un salto significativo a ser el primer país del llamado Tercer Mundo en integrarse en un bloque con países industrializados. La experiencia se ha ido empleando en otras regiones y en el continente americano. Relaciones dialécticas entre lo intergubernamental y lo supranacional, entre lo multilateral y lo regional. En este texto se destaca que a pesar de los beneficios del Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, que es el GATT, en el comercio global durante las últimas 7 décadas, el sistema multilateral de comercio enfrenta desafíos debido al creciente regionalismo. Esto se debe a la proliferación de acuerdos comerciales regionales aprobados por la Organización Mundial del Comercio, que es la OMC, lo que ha llevado a que la mayoría de las transacciones comerciales globales se realicen entre países con acuerdos regionales. Los gobiernos nacionales han preferido buscar oportunidades en acuerdos bilaterales y regionales en lugar de negociaciones multilaterales debido a la posibilidad de obtener beneficios específicos como nuevos mercados y acuerdos de cooperación. Sin embargo, no todos estos acuerdos generan beneficios, ya que algunos pueden provocar pérdidas comerciales al discriminar a proveedores eficientes de países no miembros. Para analizar los efectos de estos acuerdos se pueden ver desde un modelo de equilibrio parcial o de equilibrio general. En ambos casos se observa que la integración regional implica la reasignación de recursos, lo que puede llevar a que algunos proveedores nacionales amplíen su mercado, mientras que otros pueden perder su participación. Además, la redistribución de aranceles puede afectar a los consumidores, ya que el acceso a bienes importados puede aumentar su capacidad de comprar al no verse afectados por cargas tributarias. En conjunto,
Estos factores resaltan la complejidad de las dinámicas del comercio internacional en un contexto de creciente regionalismo. Después se enfoca en la complejidad de los acuerdos comerciales regionales, que es el ACR, en el contexto del sistema multilateral de comercio. Se destaca que los ACR son parte de una dinámica multilateral y se basan en una excepción de la cláusula de Tratado de Nación más favorecida, que es el NMF. Esto conlleva a efectos potenciales de creación y desviación de comercio, así como a la erosión de preferencias. La erosión de preferencias es relevante porque implica la reducción de los beneficios que un país obtiene al unirse a un ACR. Sin embargo, no todos los recortes de aranceles plenos a terceros países resultan necesariamente en una erosión significativa. En los márgenes preferenciales. En algunos casos, la erosión puede ser compensada por el dinamismo económico derivado de la liberación del comercio. La vulnerabilidad de un país en un ACR ante la erosión de preferencias depende de varios factores, como el porcentaje de exportaciones hacia mercados preferenciales, el peso de margen de preferencia en la competitividad de los productos, características de las preferencias en términos de aranceles y requisitos de origen y el grado de aprovechamiento de las preferencias. La teoría económica sugiere que la integración regional se debe entender como una excepción al sistema multilateral de comercio, con efectos definidos en términos de creación y desviación de comercio. Sin embargo, la proliferación de ACR parece reducir los efectos de desviación del comercio y aumentar los impactos de creación de comercio. En última instancia, se plantea en una crisis de integración regional debido a la falta de profundidades en muchos ACR, a excepción de la Unión Europea, que está sustituida por la masificación de acuerdos de libre comercio, que es el TLC, que carecen de objetivos significativos de integración y cooperación. El concepto de regionalismo abierto ha debilitado tanto a las Organizaciones Mundial de Comercio, OMC, como a los procesos de integración regional. Se destaca que los tratados de libre comercio TLC no promueven el multilateralismo ni profundizan la integración, sino que actúan como vehículos hacia el libre comercio mundial. En línea con los objetivos de la OMC, el destino de las negociaciones de Doha se considera crucial para el futuro del comercio mundial. La firma de un acuerdo final podría ofrecer nuevas oportunidades para un escenario comercial más claro. Además, se sugiere que los acuerdos comerciales regionales ACR existentes deben revisar sus resultados y estrategias y considerar la consolidación de uniones aduaneras como un avance importante para permitir que el regionalismo abierto y la OMC coexistan a pesar de las contradicciones inherentes. Se reconoce que la integración regional no solo tiene implicaciones económicas, ya que está relacionada con procesos de cooperación internacionales. Las dinámicas futuras de la integración regional se verán influenciadas por factores como el proteccionismo, principalmente en los Estados Unidos. Los nacionalismos y regionalismos como el Brexit y movimientos separatistas, cambios políticos entre los gobiernos neoliberales y proteccionistas. También los desafíos globales como las migraciones, el calentamiento global, la proliferación de armas, la destitución masiva y las pandemias. Se señala que eventos recientes como la guerra de Siria y la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos han destacado la incapacidad de la Unión Europea para aplicar su legislación sobre refugiados y han aumentado las amenazas de una confrontación nuclear con Corea del Norte. Estos sucesos representan desafíos significativos para la cooperación internacional y la integración regional. A pesar de la falta de expectativas en torno a las negociaciones de la ronda de Doha, se destaca que el escenario multilateral no puede ser destacado como un apoyo para construir la arquitectura de la integración y la cooperación internacional en el siglo XXI. El rumbo de la Unión Europea, las negociaciones de megacuerdos como el NAFTA y la capacidad de la ONU para adaptarse a los nuevos desafíos serán factores clave para determinar el camino que seguirán tanto las dinámicas multilaterales como regionales.
en términos de integración y cooperación internacional.